más muertes para hacer algo, en qué estamos fallando como sociedad desde el punto de vista jurídico, legal y desde el punto de vista sociológico, psicológico. Tenemos mucho por avanzar, faltan cosas por hacer, son justamente las preguntas que nos hacemos y para eso hemos invitado el día de hoy a nuestro abogado Claudio Valdivia. Él es director de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica. Un aplauso para él. Joana Nar, psicóloga y experta en violencia intrafamiliar. Y bueno, ya nos dejaba la nota, la pregunta planteada, ¿en qué estamos fallando desde el punto de vista legal? ¿Por qué avanzamos tan lento? ¿Por qué las mujeres estamos tan desprotegidas? ¿Por qué nos siguen matando las parejas y las exparejas? Bueno, primero, respecto a las mujeres, ¿por qué no denuncian? Yo creo que aquí la psicóloga después puede explicar el ciclo de la violencia, que muchas personas o no tienen la información o tienen temor para hacer las denuncias. Hecha la denuncia, en ocasiones el sistema no responde bien, porque no se considera un riesgo inminente, no se adoptan las medidas correspondientes. A veces la violencia física parte por una violencia psicológica hacia las mujeres. Y eso hay que pararlo a tiempo. ¿Cómo? Las medidas que establece la ley de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Sacar al ofensor del hogar, prohibir acercarse. Pero Claudio, son medidas efectivas porque tú dices, habría que ver por qué las mujeres no denuncian. Yo creo que no denuncian porque una vez que denuncian se sienten más indefensas aún. Claro. Porque efectivamente se surge, por ejemplo, una medida de alejamiento de este individuo. Pero es un papel. Y es un papel que el individuo lo puede romper, va a la casa y la mata. Nadie. Y no hay resguardo. O le pega a la familia, o le pega a los hijos, y no hay un control. Entonces, a nivel judicial, a nivel legal, eso es lo que, a mi parecer, desde la ciudadanía común y corriente, es lo que está fallando. Para una persona que no conoce el sistema puede ser muy hostil. Porque no tiene la información, porque no sabe a dónde ir. Cuando sale, por ejemplo, del Centro de Medidas Cautelares de los Juzgados de Familia de Santiago, con una prohibición de acercamiento, ¿qué hace? ¿A dónde va? Sí, pues. Tiene que ir a Carabineros, tiene que ir a informar a Carabineros, tiene que quedar con un número preferente. Sí. Pero eso muchas personas no lo saben. Pero no lo sabes, pero porque no te lo dicen entonces. Pero si te lo dicen, lo sabes y lo haces. Pero sigue siendo un papel. Igual no tenía un carabinero en la puerta que está. Pero hay un tema de información. Claro. Las personas tienen que tener la información para poder hacer efectivo su derecho. Si no lo saben, es muy difícil que puedan ir a una comisaría, exigir sus derechos, exigir que Carabineros tenga rondas periódicas, exigir tener un número preferente. ¿Y eso es efectivo? ¿Ocurre realmente? O sí, sea, ocurre. Si uno lo solicita, eso ocurre. O sea, ¿hay capacidad, hay dotación de Carabineros para que te hagan una guardia día y noche? No es una guardia, pero queda uno con un número preferente ante una amenaza de un ofensor inminente, sí puede llamar al número preferente, llamar a Carabineros y que ese Carabinero se haga presente. Yo quiero preguntarme irme al aspecto psicológico para comenzar. Estamos viendo que esto termina en femicidio, o sea, poco menos en la ley tiene que ver a la mujer, o sea, la justicia tiene que ver a la mujer sangrando o muerta para que reaccione, pero en términos psicológicos, ¿cómo empezamos a detectar los primeros indicios de violencia intrafamiliar que pueden desencadenar en un femicidio? A ver, a mí me gustaría como hacer una mirada bastante sistémica, porque es un tema que no es solamente legal, no es solamente psicológico, no es solamente social, es un todo. Entonces, yo he pasado por todas las áreas. Yo hice atención mucho tiempo en violencia intrafamiliar, luego hice prevención con el MinSal y un instrumento que hicimos y intervenimos en las redes de atención primaria, en los hospitales, y luego trabajé en la Fiscalía de años. Entonces, tengo como la mirada sistémica. A ver, ¿cómo podemos ver el tema del control? Primero, o sea, el tema del control es algo que uno puede ver. El tema de la prevención, yo lo decía en la nota, hay que fijarse un poco en ciertos rasgos que uno... el tema es que, a ver, está la familia, ¿sí? Ajá. Sí. La familia puede identificar qué está pasando con esa mujer. El problema es que la mujer no está empoderada, ¿ya? Le pueden dar una orden de no acercamiento. El problema es que si no le informan, ella no va a saber cómo llevarlo a cabo. Ahora, las unidades de víctimas donde yo trabajé están para eso, para informar. El problema es que la familia no puede seguir un proceso legal, además, por la víctima. No, la víctima no que muchas veces oculta el tema, porque es muy común que una mujer diga, oye, ¿por qué estoy con el ojo morado? No, porque me asaltaron en la esquina, porque me caí, porque me pegué en la escalera. Eso pasa, las mujeres se demoran en promedio 7 años. Yo voy más allá. La pregunta es ¿cuándo detectas los primeros signos de violencia? Control. Porque ¿dónde están los límites? Me dijo que, por ejemplo, era tonta. Pero me lo dijo porque es buena onda, me lo dijo buena onda porque al rato nos estamos riendo. Ya, en eso uno en terapia te dice,
Si a mí me dicen, no, pero era una broma, ¿a quién le hizo gracia esa broma? Exacto. En los límites los Si ponen. te controlan la ropa. Claro, Oye, esa no, es que él minifalda es corta, celoso. así no sales de la Entonces casa. tú empiezas y le dices, bueno, y si es celoso, él tiene un problema. ¿Por qué no va él a ver su problema? Porque tú tienes que solucionarle su problema. O sea, en el fondo lo que uno hace en terapia Empoderarse, entonces. es mostrarle que ella tiene una vida propia en donde un aspecto de su vida es su pareja, pero tiene un mundo que no tiene que ver con su pareja y ahí él no debe meterse. Pero ¿Ya? hay otros factores también como la dependencia económica de la mujer hacia el hombre. Absolutamente. ¿Qué pasa en un caso de violencia intrafamiliar donde la mujer depende económica del hombre? Por supuesto. O sea, Sí, claro, claro. Pero hay aspectos, hay casos de mujer y los acogida. hijos. A ver, si tú me dices, ¿se puede salir? Se puede salir. Se puede. ¿Cómo se puede salir? Con centros de atención en donde lo más importante para mí es el tema de trabajar la violencia y trabajar el empoderamiento de la mujer. Creo que puede hacer una denuncia, creo que los tribunales ahora están respondiendo de manera muy distinta. Yo empecé el 2005 y me salí de la Fiscalía el 2015, más o menos. O sea, hubo una diferencia abismante por el tema de los femicidios, de cómo los tribunales podían dar estas medidas precautorias que en un principio no las daban. O sea, mejorado. Absolutamente. El tema es que es la mujer la que tiene que estar empoderada, porque muchas veces el sistema funciona para la relación como homeostasis. O sea, lo denuncio, algunos si lo pillan en flagrancia se van presos un día, detenidos, digamos, los pasan a control de detención, etcétera, y después la mujer no vuelve. Claro, Y no vuelve Eso es lo que ¿por qué? decía ayer. Porque funciona como homeostasis. No, o sea, le da pena. No le da vuelve y pena que él desiste de quedó la preso. denuncia. Se retracta. Se hay un retracta el importante 95%. porcentaje. La mayoría. Estamos hablando del 70-80% de retractaciones. ¿Cuánto? 80 o 70-80% de retractaciones. ¿Y los motivos son? Muchísimo. Abandono de la acción. Sencillamente las personas no van. No, sí. Hacen la denuncia, por ejemplo, en los juzgados de familia, obtienen la prohibición de acercamiento, obtienen el abandono del ofensor del hogar común, tienen que ir a la fiscalía por maltrato habitual, pero ahí se produce un abismo, lo que conversamos ayer Una por teléfono. brecha. Una brecha en que las personas no van a la fiscalía y por lo tanto la causa, la investigación se cae porque no hay prueba, la víctima tampoco se hace parte de esa denuncia. Es que el ¿Y tema eso de por la qué prueba pasa? yo lo ¿Pasa por encuentro qué? terrible, ¿Por porque una entonces cosa? la prueba tiene que ser finalmente ir a denunciar con el ojo morado. Claro, claro. Después de que me sacó la No es tan cresta. así. Si una mujer Video. está empoderada y ella quiere seguir hasta el final y separarse de él, el sistema va a Pero por eso yo funcionar. preguntaba. El tema es que Pero en la ella medida que no tenga la es... información. Sí, En la medida que tenga tiene la que tener la información y además el tema acá es que la gravedad de la violencia. O sea, si es un hombre, que son los mínimos casos, Ajá. si es un hombre que tú realmente te das cuenta, porque en la fiscalía uno pasa una pauta. Uno no puede, yo en ese tiempo, hace casi 2 años, no podías que te llegaran, no sé, 10 mujeres al día denunciando por violencia y tú no podías dejarla para 48 horas. O sea, tenías entre 24 y 48 horas que ver qué nivel de violencia era, contactarla y ponerle por lo menos 3 medidas de protección, que eran ronda carabineros, que eran número prioritario, eso lo hacíamos nosotros, independientemente del fiscal. ¿Y la ronda de carabineros cuánto tiempo dura? Digamos, o sea, Eso se puede ir renovando. Si ella va y 30 días, pero si ella va y puede pedir 30 días más. Y eso claro, pero el funciona en agresor la sabe medida en que ella en 30 se mueva días no me le mucho. acerco y en 2 meses, en No, 3 es meses que cuando si hay tengo un Al mes y hombre- medio puede llegar. A eso voy. Si hay un hombre con ese nivel de gravedad, Pero si el sistema hay que no está considerar tan que una preparado. víctima de violencia intrafamiliar está en una situación de vulneración. De vulnerabilidad. Y por lo tanto, muchas veces tiene la información, eso es lo que nos pasa a veces con nuestros representados. Teniendo la información, le decimos, tiene que ir para ahí, pero está en una situación de vulneración tal en que pararse, ir a la fiscalía, exigir sus derechos, ya representa un esfuerzo máximo Claro, claro. para poder exigir los derechos, exigir ir a Carabineros, ir al fiscal, ir a la comparecencia. Lo que tú decías tiene mucha razón. Aquí, por ejemplo, cuando hay lesiones no es necesario que vaya la mujer para acreditar las lesiones se acreditan con los informes médicos. Claro. Se va a formalizar, se va a llegar a la sanción, pero ¿cuál va a ser la sanción? Por ejemplo, en un caso de violencia intrafamiliar donde la persona no tiene antecedentes. Suspensión condicional del procedimiento, salida alternativa, que se someta a un tratamiento a la persona o que tenga prohibición de acercamiento a la víctima durante 6 meses, durante un año. Un año. ¿Qué pasa Porque, después y de eso ese unos año? 2 años. esa Eso es lo que sanción pasa. es porque Unos es 2 considerado años. una falta. No, es un esa delito. sanción- Es ah, un ya, delito. es un delito. Es un delito, pero a veces ¿Por qué no se paga con cárcel ese delito? Claro. dependiendo de los antecedentes, la persona puede tener muchas atenuantes o la penalidad. Si no tiene antecedentes. La penalidad Pero es... da lo mismo el grado de violencia. Por ejemplo, No. si yo voy y le pego con un palo en reiteradas ocasiones y la dejo tirada en el suelo, pero no tengo antecedentes. Dependiendo el tipo de lesiones. Es súper Y importante porque dependiendo el la grado de gravedad violencia de es las distinto al lesiones. tipo de lesiones. Y- Porque tú puedes decirle, le pegué con un palo, que es terrible, Sí. pero si tiene lesiones ¿Leves? leves,
No pasa nada. Entonces, ¿qué es Está lo lo Si mismo. la pone contra la pared y le pone un cuchillo, Pero no ¿qué- le hace qué nada pesa y es más, solo entonces? amenaza. ¿Qué La pesa gravedad de las lesiones. O sea, La el gravedad de las resultado, lesiones. digamos, de que pesa. Loco. O Porque sea, lo tú que tú tienes que decís, ver mientras- cómo pruebas, tienes que meterte en la cabeza que este es un sistema legal. Claro. Entonces, lo importante aquí es que las mujeres estén empoderadas. Por eso lo psicológico no puede estar separado. Y ese es el tema súper complejo, porque en Chile hay instancias, pero pocas. O sea, por lo menos en ese tiempo, 2 años atrás, yo sabía que el CENAM tiene instancias, pero grupales. Y no todas las mujeres quieren ir a temas grupales. Hay No, lugares porque como da la clínica. vergüenza, ¿no? Exacto. Da Entonces, pudor. y es difícil porque está metida en un estilo de relación en donde ella ya no se percibe a sí misma como alguien, como un sujeto de derecho. Autovalento. Quiero hacer una pregunta al abogado licenciado. Quiero preguntar qué diferencia existe entre que encuentren flagrante, digamos, el agresor con la víctima haciendo, digamos, amenazas y golpeándola. ¿Cómo es la pena con respecto a solamente una denuncia? ¿Cuál es el agravante? Esa es la La pregunta. distinción no está en la flagrancia o no, es cómo se prueba. La flagrancia, la facilidad que tiene es que se está produciendo en el momento inmediatamente después. Lo que es importante para la penalidad es la gravedad, los resultados de las lesiones. Sí. Y por lo tanto siempre va a ser necesario la prueba. Cuando una persona está siendo víctima de violencia intrafamiliar puede llamar a Carabineros, Carabineros va a llegar, se va a constituir en el lugar y lo van a sacar. Pero para eso la víctima tiene que hacer la denuncia, tiene que llamar a Carabineros en el mismo momento. Pero es O sea, que, perdón, esto, lo es que es muy importante de loco. esto O sea, es- primero es muy loco porque la flagrancia es complicada porque según las cifras del CERNAM, la inmensa mayoría de los casos de violencia intrafamiliar o de agresión de género, etcétera, se dan dentro del hogar. Entonces, que un tercero pueda ser testigo, a menos que sea el Los hijo hijos. O vecino. Claro, No, pero que si ella el está resto- llamando y él está amenazándola y llegan los carabineros y él está ahí, recién le pegó, recién le amenazó, eso es flagrancia. Eso es flagrancia. Ahí se, Claro, se llevan detenido si al ya Sí, no tiro. pero si quiere además, grabar. pero si la amenaza y el eso se cuchillo puede. acá, o en el caso de Nabila Rifo, que se haya metido en su casa con un hacha y la haya amenazado de muerte, no pasa nada con eso, porque lo que importa son las lesiones. Claro. Tiene que aparecer sin ojo, No, pero en Nabila, ese sentido, para que si importen entra con la... hacha, también eso Pero Joana, es claramente algo- le importa porque la ley lo determinó como una Importa. violación demorada, Claro. una amenaza simple. Es que- Abogado, es esta ley. La persona que dijo, ¿sabéis que importa más la violencia, la herida con las que queda la mujer versus la violencia El o la resultado. amenaza? ¿Desde cuándo estamos trabajando con esa norma, ley? Desconozco qué es lo que existe. Uno no puede castigar intenciones, uno tiene que castigar resultados. Y en este caso estamos con un problema de prueba. La persona que llega a amenazar a una casa, si la persona no puede acreditar que la están amenazando, ¿cómo se va a castigar? ¿Cómo va a castigar el sistema? Más allá que yo comparto o no. ¿Cómo va a castigar el sistema a una persona que yo no lo logro pongo un Pero no es ejemplo, la palabra Claudia. de la víctima contra la palabra del victimario. ¿Por qué le creemos más al victimario en este caso? En ocasiones importa mucho la opinión de la víctima, mucho, sobre todo cuando estamos hablando de niños. Pero legalmente, ¿importa? Sí, por supuesto. En caso de Importa niños, por igual, supuesto, importa importa igual. igual. O sea, si el niño es el testigo. Importa. Como en el caso de Nabil, puede o de hacerse maltrato. valer. ¿Y puede caer preso esa Sí, persona? por supuesto, en el tipo respecto al tipo de maltrato, respecto a las lesiones Si que yo, provoca. Claudio, Ya. si yo soy víctima de violencia psicológica y de amenazas, todavía no me ha pegado, pero me empuja, me gritonea, me trata mal. zamarrea, claro. Y yo logro, no Sí, sé, ya, sí, se puede. poner una cámara, ponte tú, y el día de la lesión tengo la prueba. ¿Pasa algo? ¿Es Es tomada en mucho cuenta más, como sí, prueba? porque- Porque ya Suma o que no, la amenaza claro. no Lo funciona. y ya concreto, que- diariamente en el Centro de Medidas Cautelares de Santiago, muchas personas llegan por violencia psicológica que se considera como habitual. Porque a propósito de lo que ustedes hablaban, hay un maltrato habitual psicológico, donde está molestar, donde está agredir verbalmente, donde está la amenaza, y eso se acredita a través de la conversación que puede llegar a través de una consejera técnica. La consejera técnica evalúa la situación y a partir de ese tipo de denuncias personales puede lograrse sacar al ofensor del hogar común durante 6 meses al menos. Eso ocurre diariamente en el Centro de Medidas Cautelares de Santiago y no es necesario una prueba, no es necesario una cámara, pero para eso tiene que estar la víctima. Y durante tiene esos 6 meses, ¿cuánto tiempo se fiscaliza? ¿Cuánto tiempo se inspecciona? Porque estas rondas de carabineros no son todos los Ahí días está el durante los 6 meses. empoderamiento.
el Yo a empoderamiento. eso voy, Ella tiene que llamar. y ahí voy al miedo tiene que llamar. de la mujer, y por eso entiendo, no lo avalo, pero entiendo que la mujer no quiera denunciar, porque dice, claro, lo van a sacar de la casa, pero este tipo después va a volver con más rabia. Por más que yo tenga un número, Claudio, y sé que no es tu culpa, yo puedo tener un número, pero el tipo llega con rabia, llega con el odio de que lo saqué de la casa, me va a sacar testimonio Pero entre claro, de carabineros. por eso la mujer se calla. Entonces, ¿por qué no tomar detenido mientras dure la Esto investigación? está apasionante, así que, Sí. a ver, Claudio. un ejemplo. Si la persona queda con un número prioritario, echan a la persona, para hablar en simple, echan a la persona de la casa. Obviamente, al que echan, tiene que volver a la casa a buscar sus pertenencias. Claro. ¿No es cierto? Él no puede volver a entrar a buscar sus pertenencias si es que no está con un carabinero al lado. Y la víctima tiene que exigir eso. Exacto. Sí, pues, Y tiene que llamar. Claudito, Sí, pero no, lo que no, voy yo... idealmente, a lo- eso se hace. Sí, eso se hace, Sí, pero tú lo sabes que voy yo... Para la encuentro que víctima- estamos aquí, la víctima tiene que tenemos estar que informada. educar, y Sí. es súper importante que no nos quedemos en alegar que es verdad, falta Pero también mucho, quedémonos en la pero realidad, también pues, Joana, digamos de la que hay realidad. Yo gente- estuve 10 años en la fiscalía y te puedo dar fe de lo que estamos No, no, sí, hablando. lo que- es- No, Lo que mira, hizo un ojo, poco espérame, yo no estoy Michael culpando a nadie tiene acá, que lo ver estoy con utilizando a ustedes porque ustedes son los que tienen la versión legal y la versión psicológica, pero lamentablemente yo también conozco la La realidad de la práctica, violencia en la y la práctica. conozco desde el lado de la violencia. ¿Cachai? Y en la práctica, Sí. un tipo que quiere pegarle a una mujer, créeme que no va a llamar a carabineros para buscar sus cosas. Un duda. tipo que le quiere pegar a una mujer, agarra el palo, va a la casa y se mete como sea. Y entre que la mujer agarra el teléfono, Y ojalá que llama agarre a el carabineros, teléfono. le sacó cresta y media. Pero espera. Y la dejó moreteada y la dejó lamentablemente con los 14 y 16 femicidios que llevamos este año. Pero Entonces eso- la realidad es muy distinta al ideal. Yo entiendo tu ideal, Sí, Joana, no, entiendo pero el es que ideal. hay muchos Pero no me entra en la mitos, cabeza hay que un tipo muchos que le mitos pega a que una hay que mujer no lo derribarlo. tengan preso, No, no es lo que tengan pasa es que detenido. Michael Es que está hablando en la hay práctica que no tiene sí, en la tiempo, te está práctica, yo agarrando no el sé. brazo y Pero si consigue yo veía a agarrar las el mujeres teléfono. ahí Claro. en la práctica. Sí, me Yo imagino. me contactaba con ella y estamos hablando ya como de fiscalía. En fiscalía uno se contacta, tenéis que estar con ella, tienes que darle un número prioritario, tienes que buscar, hablar con el fiscal, pedirle medidas cautelares, que él le pida al juez, etcétera. O sea, lo que tú dices es cierto, falta mucho. Pero si tú dices, va alguien a buscar, no va a ir con carabineros, sí, claro, pero es que ese ya pasó por una audiencia. Y en esa audiencia ya le dijeron que él no Ya, se podía después de que acercar. retiró sus cosas. Entonces, ya después de que retiró sus cosas, ella se queda con un número donde tú le pones que sea uno. Yo le ponía que sea uno y es la llamada prioritaria. Se graba. Si ella llama y dice, está afuera, porque no tiene que esperar a que entre, o me está llamando, está afuera, está a una cuadra acá, o sea, necesito, eso ya está grabándose y eso también se puede pedir para la audiencia, Y así para de que vea. expedito es, Yo digamos, el comparto llamado. contigo O respecto sea, a la... ellos llaman a carabineros para que carabineros vayan lo más rápido posible. Por eso no hicimos el contacto con carabineros. Bueno, pero O sea, Pero hay Michael formas tiene- que sean- mortal, Michael, media hora claro. mortal. 2 minutos. Michael claro. tiene un punto. Claudio Michael tiene un punto respecto a cuando un agresor quiere ir a donde la víctima va a buscar todos los medios posibles que estén a su alcance para buscar violentarla o agredirla. Que puede ser el trabajo, La el cuestión colegio es del niño. también autocuidado. Cómo la mujer también adopta ciertas medidas de autocuidado de no exponerse. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿Cómo cuál? no acercarse ella al agresor. Es A lo más veces, difícil. a veces ahí las situaciones son muy complejas, porque es la propia víctima a veces la que se expone. Por ejemplo, el agresor le dice, no, tengo que hablar contigo. Por distintas razones, por distintos factores, a propósito de los niños, etcétera. A veces Niños, utilizan sobre los niños como un medio para poder acceder a la víctima. La víctima tiene que mantenerse fuerte en su posición, no acercarse ella al agresor. No caer en este juego No psicológico. caer en este juego psicológico, no caer en este ciclo en que también muchas veces, a mí me ha tocado atender a mujeres con violencia intrafamiliar en que sienten la culpa. Sí, pues. Sienten la culpa a través de los hijos, de que están sacando al papá de la casa y por lo tanto... Perdón, escuchábamos, Claudio, a la mamá de Nabila, se me partió el corazón, porque a la mamá de Nabila Rifo la escuché en el noticiero diciendo justamente eso, que le preguntaban, ¿y a su hija la golpeaban constantemente? Y ella decía, bueno, sí, la golpeaban, pero claro, como ellos tienen hijos en común, eso es algo que haría cualquier mujer. Claro, claro. Eso es algo Ese que es el haría sistema de cualquier mujer, creencias porque que las avala. mujeres, para preservar el hogar, La estabilidad los hijos emocional. en común, de Y los niños económica que de no los sepan, hijos, en muchos se casos. aguantan los golpes. Es que es súper importante lo que tú dices, Janine, porque estamos, por eso yo te digo que son muchos factores. No podemos agarrarlo de ni una parte solamente. Primero tenemos un sistema de creencias y tenemos una sociedad machista en donde la mujer es madre ante todo. Y ella, en el fondo, tiene que aguantar lo que sea por estar con los hijos. Muy bien. Es más, los tribunales de familia a veces los juntan cuando no deberían Sí, pues, juntarlo. exactamente. ¿Ya? Bueno, nos quedó mucho más claro todo este tema.